7:47 en todo el país. El gobierno sirio cayó a primera hora del pasado domingo en un sorprendente final para los 50 años de dominio de la familia al-Assad, tras una ofensiva relámpago de los rebeldes que atravesó el territorio controlado por el gobierno y entró en la capital en 10 días. La televisora estatal siria emitió un comunicado en video en el que un grupo de hombres decían que el presidente Bashar al-Assad había sido derrocado y todos los presos en cárceles habían sido liberados. Vamos a abordar esta importante realidad que estremece al mundo y lo vamos a hacer junto al profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás? No te estoy escuchando, Bruno. Vamos a tratar de solucionar, a ver, ese Buen día. problemita. ¿Me Ahora escuchan? sí, ahora sí. Buen Bueno, día, ¿cómo estás? perdón. Buen día a todos, buen día a vos, Carolina, a todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar un poco de la caída de un gobierno que por precipitada puede ser sorpresiva, pero hasta cierto punto si nos ponemos a pensar en lo que pasó en los últimos 20 días. Gobierno que tenía un dominio de 50 años, ¿no? Sí, sí, era una dinastía, como bien señalaste, la dinastía al-Assad, sí, ahora representada por Bashar desde el año 2000, sí, antes por su padre, sí, por Qassem, sí, y bueno, desde el año 2000 su hijo, bueno, comenzó a gobernar Siria, primero con una visión un poco más abierta que la de su padre, que era un ex militar de un perfil mucho más duro. Él estaba formado en el Reino Unido, ¿sí? Bashar, pero bueno, poquito a poco fue, como diríamos por ahí, mostrando la hilacha, ¿sí? Cuando Ujú. se empezó a deteriorar su poder, bueno, apeló a los métodos, vos recién hablabas de las prisiones, tal vez a transformarse a través de sus actividades en el régimen más duro y con más muertos, desaparecidos y desplazados de toda la región. Se están viendo imágenes de cárceles encontradas, personas de rehenes, realmente situaciones catastróficas, podríamos decir. Sí, realmente increíble. De hecho, la prisión de Saidnaya, que es la prisión prácticamente más por los observadores del mundo, digamos, en cuanto al respeto de los derechos civiles y demás, Claro. cuando entraron señalaron que han sido de las peores imágenes que han visto prácticamente desde lo que podemos recrear del finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Más de 30.000 personas muertas, asesinadas, decapitadas, etcétera. Sí, pero además los números de un país, de un Estado, llamémosle así, que tiene 7 millones de refugiados y 6 millones de desplazados, o sea, son números que aterran, ¿sí? Sí. Pero bueno, como suele ocurrir, para dar una primera conclusión, cuando se habla de un Estado que está en una transición y demás, siempre se menosprecian estos números y bueno, cada tanto aparecía alguna imagen de lo que pasaba en Damasco, pero bueno, ahora, fruto de la realidad política y geopolítica, como intitula nuestro espacio, asume la primera plana de los diarios, ¿no? Y de los portales. Rusia confirmó, ¿no, Bruno, que el dictador está en estos momentos después de la huida de Damasco, fue a Rusia, ¿no? Sí, exactamente. Está allí asilado, sí, porque bueno, siempre gozó de la simpatía, sobre todo desde el 2011, que empezó esta represión furibunda, sí, gozó del apoyo de Rusia, concretamente de Putin, sí, y digamos, bueno, eso motivó, digamos, estos vínculos políticos, sí, pero era un país un poco tapón, Siria y este gobierno, porque bueno, representaba los intereses rusos, que fueron los que apoyaron un poco y lo mantuvieron en el poder, y también era un poco el paso en tránsito, parafraseando una institución del derecho internacional, de las armas que recibía Hezbollah. El tema es, para entender esto, es
dos elementos fundamentales por qué la caída fue tan rápida. Sí, Primero, el ejército le sacó, digamos, el apoyo, ¿sí? Pero bueno, también con $17 de sueldo, medio difícil que los soldados lo apoyen, ¿sí? Por claro. más que dio un aumento del doble de la paga en los últimos 10 días y que cuando empezó todo esto, que fue el 27 de noviembre, dijo que iba a exterminar el levantamiento. Sí, o sea, le sacó los oficiales, abandonaron sus tropas y bueno, obviamente eso provocó el avance tan rápido. Y la otra es que se quedó prácticamente sin aliados. Rusia está involucrado en la última etapa, digamos, de su lucha con Ucrania, que tiene que ser decisiva porque se le terminan los tiempos. ¿Sí? Hezbollah ha sido prácticamente reducido en su capacidad operativa a su mínima expresión con los últimos ataques de Israel que hemos hablado en los últimos tiempos. ¿Sí? Y finalmente Irán decidió que apoyar este gobierno no era fructífero. Entonces, bueno, se quedó sin aliados, se quedó más solo que digamos, loco malo, como se suele decir en la Sí, jerga humorística, y sí. bueno, y eso hizo que se tuviera que, digamos, terminar asilando en Rusia con, obviamente, la necesidad hoy de Siria de tener que armar un nuevo Claro, gobierno. claro, en este momento Siria, podríamos decir, está acéfalo de poder o hay algún rebelde que ha tomado el lugar, digamos. Bueno, dos cosas para señalar. Primero, obviamente, el líder del poder es Abu Mohamed al-Hossani, ¿sí? Que mucho se ha hablado de él en las últimas horas, ¿sí? Un líder que en el 2017 era perseguido internacionalmente por terrorista por los Estados Unidos, pero que su apertura al occidente y la creación en una de las provincias del noroeste de Siria, de Idlib, de donde nace en el 27 de noviembre este avance, ¿sí? La creación de este gobierno de salvación, ¿sí? Con un perfil un poquito más occidental, ahora ya no se viste con ropa árabe, sino se vestía con ropa militar. Ujú. Bueno, es el hombre fuerte, digamos, pero en las últimas horas, digamos, ha asumido el poder al-Bahari, que es el primer ministro, sí, designado justamente por estas fuerzas que han ocupado la capital, Damasco, ¿sí? Desplazando al gobierno en el exilio de Siria y Ujú. al primer ministro del gobierno anterior, que decía que, como se suele decir, yo no tengo nada que ver, yo quiero que se mantenga la estructura del Claro, Estado y demás, pero la realidad es que era un simpatizante, obviamente, del líder derrocado, ¿no? claro. ¿Podríamos decir que se abre una nueva etapa para Siria? Sí, sin duda. De todo esto, obviamente, puede salirse por lo menos con tres posibilidades. La primera es la aplicación de la resolución 2254 del 15 de las Naciones Unidas, que invitaba, después de haber tomado conocimiento de la represión del 2011 y demás, a que Siria tuviera una salida republicana, ¿sí? O sea, el Claro. establecimiento de un sistema democrático, ¿sí? O bien tenemos dos problemas que serían graves, parecen parecidas las palabras, pero no son iguales. La libanización, o sea, hoy el Líbano es un estado que prácticamente está vacío y que solamente, digamos, se sostienen en el poder, o existe el poder en el estado, primero por la ayuda occidental, básicamente ahora por el tema de Hezbollah, pero fundamentalmente porque justamente en base a los líderes de distintos espacios religiosos. Y lo peor sería la livianización, es decir, que los rebeldes asuman una visión más extrema en lo religioso y persigan y se transformen en referentes de poder y esto conduzca a mayor cantidad de conflictos en la zona. Una sola cosa que quiero comentar Sí. además para tener presente. Digamos, el 27 de noviembre se tomó la ciudad de Alepo. Los rebeldes llegaron a Alepo desde esta provincia de Idlib, ¿sí? Y los combates incluso llegaron a afectar a un colegio franciscano
que por milagro de Dios, podríamos decirlo así, para otros un hecho fortuito, digamos, porque recibió 2 misiles por la tarde, obviamente en ese momento estaba desocupado el colegio, no generó una tragedia, ¿sí? Claro, claro. Así que a tener presente que esto no es, nosotros hablamos de números, pero la realidad es que son miles de personas muertas, civiles que nada tienen que ver, como decimos siempre, refugiados, desplazados, o sea, hay afectación sobre todo de las minorías, ¿no? De Claro. lo que es las minorías católicas y demás. Regiones muy sufridas, ¿no? No, Bruno, muy, con mucho conflicto. Vale la pena rezar, como siempre pide el Papa, por todos ellos, ¿no? Sí, yo creo que en definitiva es un lugar, como habían señalado varias veces el Santo Padre, y lo dijo en el día de hoy, ¿sí? Es un espacio donde obviamente se deben terminar las guerras porque no es una forma de resolver las diferencias, ¿sí? Porque en definitiva son las diferencias políticas por un lado, de poder, y por el otro lado culturales, ¿sí? O sea, ahí debe ser un espacio para la tolerancia, para el respeto a la diversidad religiosa y cultural. ¿Qué es lo que motiva, exacerbado por aquellos que buscan el poder? ¿Sí? En definitiva utilizan eso como una forma de entronizarse y hacer su provecho personal. Pero bueno, es sin duda un área del planeta que tenemos que siempre observar, porque bueno, no por temor, sino justamente por esto del no respeto a los derechos digamos, de todos, ¿sí? Que es lo que Claro. importa en este caso. Bruno, te agradecemos por esta comunicación, siempre tan concreto y ayudándonos a entender todo este conflicto. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Carolina, y bueno, a invitarlos a los televidentes, a oyentes y a interiorizarse sobre estas problemáticas, pues bueno, ya digo, estamos hablando de millones de personas, Ujú. no son pocos los que sufren, ¿sí? La verdad Y que sí. todos merecen nuestras oraciones y nuestro, sobre todo, conocimiento de la situación. Así es. Gracias, Bruno. Buen miércoles para vos. Gracias, un abrazo para Un todos. abrazo. Estuvimos hablando con Bruno Tondini sobre este tema de la caída del gobierno sirio tras 50 años del dominio de la familia Al-Assad. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con todas las noticias.